Hola a todos, soy Fran Sánchez Ocaña de agentesdehacienda.com y hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes de nuestra oposición, que es el tema de la responsabilidad tributaria. Y para abordar este tema, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido seleccionar tres supuestos prácticos que ya vienen recogidos y que tenéis disponible en las diferentes publicaciones que tenemos en la web de agentesdehacienda.com y que nos van a permitir, pues eso, a través de solo tres supuestos, de una manera si queréis muy rápida, abordar cuáles son los retos, los principales retos que tiene cualquier opositor de la oposición de agentes de Hacienda. ¿Cuáles son los principales retos que tiene a la hora, pues eso, de estudiar, de entender, digamos, los principales inputs, digamos, de este tema y sobre todo cómo debe abordar después el estudio para afrontar con garantías lo que tiene que ver, pues bueno, con cualquier tipo de supuesto práctico que después nos puedan plantear en el examen, ¿vale? Entonces, a tal efecto, como decía, he seleccionado, digamos, tres supuestos muy concretos y el criterio que he seleccionado es, bueno, digamos, ya digo, es decir, afortunadamente, o bueno, para bien o para mal, digamos, de este tema, tenemos muchísima variedad para escoger, por ejemplo, en los exámenes de otros años, porque es un tema que se ha preguntado mucho. He seleccionado tres supuestos, dos, digamos, de exámenes oficiales y uno, digamos, que aparece, digamos, en nuestro libro de supuestos. He seleccionado, digamos, estos tres ejercicios porque considero que nos van a dar una serie de claves muy interesantes de cara a planificar nuestro estudio, digamos, de esta parte del temario. Y además, digamos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir abordando, los vamos a ir viendo, los vamos a ir revisando de manera progresiva por orden de dificultad. Es decir, aunque los tres, digamos, nos van a dar pistas muy interesantes sobre cómo debemos estudiar esta materia en concreto, veréis, digamos, que el nivel de dificultad se va incrementando de manera importante hasta llegar al último de ellos, que es el relativo a la oferta pública de empleo, la oferta de empleo público del año 19, que para mí es probablemente no seguro, es, digamos, el supuesto que más dificultades, que más dudas me creo cuando escribí el libro de 16 exámenes resueltos de agentes de Hacienda. Ya digo, es decir, normalmente las preguntas se suelen repetir, los temas se suelen repetir, los planteamientos suelen ser los mismos, pero concretamente hay una pregunta sobre responsabilidad tributaria que apareció, digamos, en este examen que realmente a mí personalmente me generó bastantes dudas y las quiero compartir con vosotros. Ya digo, no recuerdo que ninguna pregunta me haya hecho bailar tanto la cabeza como esa. Tal vez el año pasado, la deuda tributaria, perdón, la de la deuda aduanera, la de la deuda en aduanas, digamos, en el examen del turno libre, es verdad que en el tipo test, es verdad que también, bueno, era una pregunta yo creo que complicada, sujeta a interpretación, pero bueno, yo diría que esta pregunta que vamos a ver hoy es todavía mejor. La otra, yo creo que fue más un fallo del tribunal plantearla en los términos en los que lo planteó porque podía darse ambigüedad, aunque es cierto que yo, bueno, posteriormente, digamos, tanto en los exámenes resueltos como en la parte, digamos, de supuestos prácticos, hemos asumido, por la parte de deuda aduanera, hemos asumido lo que es el criterio y la interpretación que hace de la normativa, en este caso el tribunal del año pasado, y bueno, no hay mayor problema, así está explicado y por lo demás, digamos, se trata de salir adelante y de seguir adelante. Ahora bien, en lo que a responsabilidad tributaria se refiere, ya digo, es decir, hay una pregunta del año 19 que a mí personalmente pues, me generó dudas y me hizo reflexionar y considero que puede ser muy interesante, que podemos sacar lecciones muy interesantes de esa pregunta, de esa cuestión, y en mi caso concreto la quiero compartir con vosotros porque creo que os puede ser muy útil de cara a planificar vuestro estudio, ya no solo de esta materia, sino de otras, ¿vale? Y bueno, me dejo de rollos, sin más preámbulos, pues empezamos con el primero de los supuestos para que progresivamente pues podamos ir avanzando y podamos, ya digo, ya no solo solventar o solucionar, digamos, lo que es el enunciado que nos planteen o que yo os traigo aquí hoy, sino que además podamos extraer algunas conclusiones interesantes de cara, pues eso, a mejorar nuestras pautas de estudio en esta materia en concreto y en otras, si toca, ¿no? Bueno, pues empezamos con el primero. El primer ejercicio es un ejercicio, digamos, sacado de un examen oficial, en este caso de la oferta de empleo público del año 18, ¿vale? Y el enunciado dice así:
La sociedad Pata Negra, constituida el 4 de mayo de 2001, con Pedro Pérez como administrador único, tiene como principal actividad la comercialización de productos ibéricos. Una cosa que podéis hacer es, si queréis, es tomar notas. Aquellos que estéis interesados podéis tomar notas, ¿vale? Y cuando os plantee la pregunta y vaya a abordar la respuesta, podéis hacer una pequeña pausa al vídeo y tratar de responder el supuesto, digamos, en 4 o 5 minutos, no más, que son que es el tiempo que tenemos disponible en el examen, digamos, de cara a solucionar este tipo de cuestiones, y así después pues podéis comparar la solución que vosotros habéis planteado con la que yo os propongo. Seguimos, perdonad el inciso. A comienzos de 2017, Pata Negra se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias. Es propietaria de 3 naves industriales libres de cargas y valoradas en €500.000 cada una. Tiene 345 empleados y es una empresa bastante potente, factura 10 millones de euros al año. Y un tema muy importante, más de 9 millones de euros de su principal cliente, la sociedad Adictos al Jamón S.A. Es decir, tiene su cartera de clientes muy concentrada en un único cliente. Muy bien, el 14 de febrero de 2017, Día de los Enamorados, Pata Negra recibe la notificación de inicio de un procedimiento inspector en relación con el impuesto sobre sociedades del año 14. El 17 de abril de 2017, Pata Negra vende a Pedro Pérez, recordemos que es el administrador único de la compañía, las 3 naves industriales mencionadas anteriormente por un precio global de 100.000 euros a pagar en el año 2030. Fijaros, ¿no? Es decir, lo que nos están diciendo aquí es que la compañía vende una serie de activos valorados en 1,5 millones por 100.000 euros y además le ofrece unas facilidades de pago a futuro muy interesantes al administrador único de la compañía. Esto ya nos sitúa un poquito sobre la pista de que aquí algo está pasando, algo no va bien. El 26 de julio de 2017 se constituye la sociedad Jamón de Bellota S.A., con el mismo Pedro Pérez como administrador único. Su principal actividad es la comercialización de productos ibéricos. A lo largo de 2017, la facturación de Pata Negra S.A. decrece paulatinamente, lo que motiva varios despidos masivos. En marzo de 2018, Pata Negra S.A. solo cuenta con 2 trabajadores y factura unos 5.000 euros al mes. 325 de los 345 empleados que Pata Negra tenía a comienzos de 2017 trabajan entonces para Jamón de Bellota S.A., cuya facturación crece de manera inversamente proporcional a la de Pata Negra S.A. Adictos al Jamón, recordemos, el principal cliente de Pata Negra, pues se convierte en el principal cliente de la segunda compañía de Jamón de Bellota. Esto ya digo, esto es un enunciado real, digamos, de un examen oficial, en este caso, de la oferta de empleo público del año 18, que diría que tuvo lugar en el año 19. Entonces, con estos datos, la pregunta que nos hacen: señale si Jamón de Bellota puede ser declarada responsable de la deuda pendiente de la liquidación derivada del acta de inspección por el impuesto sobre sociedades del año 14 de Pata Negra. ¿En base a qué preceptos, de qué tipo de responsabilidad se trataría y cuál sería su alcance? Pues aquellos que queráis responder por vuestra cuenta a la pregunta antes de ver la respuesta que yo os propongo, pues sería el momento de pausar el vídeo y ya digo, 4, 5 minutos no más es el tiempo que tenemos disponible en el examen para responder a esta cuestión. Muy bien, pues si ya habéis hecho el ejercicio, pues vamos a ver, digamos, cómo plantearía yo la respuesta a esta cuestión. Lo primero, entender qué es lo que nos están preguntando, porque si os fijáis, nos están haciendo varias preguntas, no nos están haciendo una sola pregunta, nos están haciendo varias preguntas. Esto, cuando redacté el libro, no sé, algunos ya lo tenéis, el arte de responder bien, antes de empezar a responder tienes que entender muy bien qué es lo que te estás preguntando. ¿Por qué? Porque si no respondes a todo lo que te preguntan, pues no vas a alcanzar la nota que te mereces, incluso aunque tengas un dominio pues realmente potente o bastante potente, digamos, del tema que te planteen, como podría ser el caso, ¿no? Entonces, primero, vamos a entender qué nos están preguntando. Nos piden que señalemos algo.
Si puede ser declarada responsable de la deuda pendiente la sociedad Jamón de Bellota S.A. Es decir, puede ser declarada responsable, muy bien. Si lo es, ¿en base a qué precepto? Lo cual es lógico. Es decir, nos están diciendo, ¿puede ser responsable? Sí. ¿En qué te basas para decir sí o para decir no? Perfecto. A partir de ahí, si puede ser declarada responsable, ¿de qué tipo de responsabilidad estaríamos hablando? Los que ya conocéis la materia sabéis por dónde van los tiros. Aquí tendremos que decidir si se trata de una responsabilidad. Para empezar, tendremos que decidir si existe responsabilidad o no, o si existe la posibilidad de que haya responsabilidad o no. Y después tendremos que plantear si esta responsabilidad puede ser solidaria o puede ser subsidiaria. Y finalmente, ¿cuál sería el alcance, digamos, de esta responsabilidad en el caso de que existiera? Y aquí, bueno, surge un primer planteamiento que debemos tener siempre, sobre todo en los casos y en los planteamientos y en los supuestos, digamos, relacionados con la responsabilidad. Normalmente no vamos a poder decir sí, esta empresa es responsable o sí, esta persona es responsable por este... No, normalmente lo vamos a tener siempre que plantear en términos de hipótesis. Es decir, normalmente no vamos a tener todos los datos para poder dictar sentencia. Entonces, utilicemos siempre el condicional. No nos metamos en jardines, digamos, que no nos van a llevar a ningún sitio. Entonces, en este caso concreto, el planteamiento de mi respuesta, ¿cuál sería? Pues sería que sí, puede ser o podría ser, llegar a ser declarada responsable. ¿En base a qué precepto? Pues mirad, y aquí es donde empiezan los matices. Y aquí es donde empieza, digamos, una persona, bueno, para abordar la respuesta, digamos, a este tipo de supuestos, tiene que haber hecho ya, pues, como aquel que dice, un análisis de la materia un poquito en profundidad. Una lectura superficial de la norma no te permite, aunque este sea el supuesto más sencillo que hemos traído hoy, una lectura superficial de la norma, yo diría que ya no te permite responder a este tipo de supuesto. Y os voy a decir el porqué. La respuesta es sí. Mi respuesta es sí. Podría ser declarada responsable solidaria de la deuda pendiente, digamos, de Pata Negra S.A., ¿en base a qué? En base al precepto recogido en el artículo 42.1c de la Ley General Tributaria. ¿Y en qué me baso para decir eso? Ese precepto lo que nos dice es que será responsable solidario de la deuda tributaria cualquier persona, cualquier entidad que suceda en la titularidad o en el ejercicio de una explotación o una actividad económica. Y ahí es donde está el matiz. No se requiere que la sucesión sea en la titularidad. También puede serlo en el ejercicio. Y en este caso concreto, de los datos que tenemos en el enunciado, podemos deducir que ha habido una compañía que ha sucedido en el ejercicio de la actividad o de la explotación del negocio de otra. Y en la medida en que eso puede ser así, y en la medida en la que los datos del enunciado nos sitúan sobre esa pista, podemos entender que podríamos estar ante ese supuesto de responsabilidad. De manera que la respuesta pues sería sí. Sí, podría ser declarada responsable de la deuda tributaria, digamos, de la compañía original, en base al artículo 42.1c de la Ley General Tributaria y sobre el supuesto de que existe, pues eso, una empresa que está sucediendo a otra, no en la titularidad, pero sí en el ejercicio de la explotación de la actividad económica. Y bueno, y ese es el planteamiento. A partir de aquí, la siguiente pregunta que nos plantean es, ¿cuál sería el alcance? ¿Cuál sería el alcance de la responsabilidad? Y fijaos una cosita que también surge aquí y que también nos puede llevar a equívoco. El 42.1c lo que nos dice es que el alcance de la responsabilidad será evidentemente la deuda tributaria. No estamos en los supuestos del 42.2, de manera que el alcance de la deuda tributaria sería la exigida, digamos, o la que se pueda exigir, digamos, al deudor principal en periodo voluntario. Pero aquí tenemos que ir más allá. Es decir, lo que nos dice el artículo 42.1c es que el alcance de la responsabilidad será
a la totalidad, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de las deudas, digamos, contraídas por el anterior titular de la explotación, ¿vale? Y generadas como consecuencia precisamente de la actividad, digamos, en la que se sucede. Y claro, en el ejercicio de la actividad económica o en el ejercicio de la explotación. Y se nos dice también que además el alcance de esta responsabilidad incluirá, digamos, los importes que se hubieran podido o se hubieran debido retener e ingresar a cuenta. Entonces, este sería el alcance que nos plantea el 42.1c. Ahora bien, debemos tener en cuenta de que aquí existe la figura del certificado previsto en el artículo 175.2 que nos permite limitar la responsabilidad en este supuesto. Cuando repaséis, digamos, esta parte de la normativa, el artículo 175.2 concretamente, fijaros en el enunciado, en cómo está escrito, qué es lo que nos ponen precisamente en ese precepto de la normativa. Lo que nos dicen es que existe un certificado que puede permitir limitar la responsabilidad derivada, digamos, por la sucesión de una explotación o de una actividad económica, cuando se solicita, pues eso, se solicita el certificado o la certificación detallada en la que aparece una relación, digamos, de las deudas, de las sanciones y de las responsabilidades tributarias, digamos, contraídas por el anterior titular de la actividad económica en el ejercicio de la misma. Pero ese certificado solo aplica a los sucesores en la titularidad de la explotación o la actividad económica. Y ese matiz es muy importante, de manera que aquí no aplica. Entonces, como consecuencia de que precisamente ese certificado aquí no aplique, con independencia de que el enunciado no nos diga nada de que se haya solicitado o no, en este caso concreto, el alcance de la responsabilidad incluye la deuda tributaria liquidada y pendiente de liquidar y también las infracciones que se hayan impuesto o que se pudieran llegar a imponer. Y ese es el planteamiento que tenemos que hacer a la hora de abordar la respuesta, digamos, a esta pregunta. Entonces, bueno, os enseño un poquito cómo queda el redactado. Muy fácil. Los que sabéis un poquito cómo funcionamos y lo que venimos diciendo, o cómo venimos, digamos, o el tipo de apuestas que hacemos a la hora de abordar las respuestas a este tipo de cuestiones, recordad, empezamos siempre que podemos con un titular, con una declaración de cuál es nuestra intención, de cuál es nuestro posicionamiento. Nos preguntan si puede ser declarada responsable la compañía. La respuesta, sí. Jamón de Bellota podría ser declarada responsable solidaria de la deuda tributaria pendiente de Pata Negra S.A. en aplicación del artículo 42.1c de la Ley General Tributaria. Fijaros que en una única frase prácticamente ya lo hemos respondido todo. Ahora después justificaremos por qué esto es así. Pero rápidamente nos tenemos que posicionar y se lo tenemos que poner muy fácil, digamos, a la persona que está corrigiendo nuestro examen, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues de acuerdo con dicho artículo, lo que ya hemos comentado, serán responsables solidarios de la deuda tributaria, entre otras las personas que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio. ¿Vale? Es evidente que Jamón de Bellota S.A. ha sucedido a Pata Negra S.A. en el ejercicio de la actividad económica que ésta venía desarrollando, por lo que sería de aplicación este precepto. Hasta aquí, fijaros, ya habríamos respondido prácticamente la totalidad de la respuesta, pero nos queda la última parte, lo que os he dicho antes, ¿no? Muy importante, leer bien la pregunta, entender qué nos están preguntando y sobre todo en el caso de que en una única pregunta nos pidan varias cosas, no dejarnos ninguna. El alcance. Fundamental, muy importante, no nos podemos dejar el alcance. ¿Por qué? Porque además fijaros que normalmente en este tipo de preguntas, cuando nos preguntan por el supuesto de responsabilidad, automáticamente nos van a pedir también cuál es el alcance de la responsabilidad. ¿Y sabéis por qué nos lo piden? Nos lo piden porque no es algo obvio, no es algo trivial. Normalmente cada supuesto lleva vinculado un tipo de alcance diferente o lleva implícita algún tipo de sutileza que no se nos puede escapar, como la que hemos comentado anteriormente, ¿no? En este caso concreto la sutileza está en el hecho de que también están incluidas, digamos,
las deudas derivadas, digamos, de las retenciones y los ingresos a cuentas practicados o que hubieran debido practicarse, y además está el tema de que no aplica la limitación que pudiera derivarse por la solicitud, digamos, de la certificación, digamos, de las deudas pendientes por parte del anterior titular. Y ya está. Y con eso ya tendríamos, digamos, respondida a la cuestión. Muy típica. Esta es una pregunta muy típica. Una pregunta, yo os diría que sencilla si sabes la respuesta, sencilla si conoces el tema, si lo conoces en profundidad, si has hecho los deberes, si los has estudiado bien, si te has quedado con los detalles, si eres consciente de las diferentes sutilezas, digamos, que se esconden, digamos, en la letra pequeña, si queréis, de la norma, pero que si eso lo has hecho, pues ya os digo, es decir, no es un supuesto difícil. Ahora bien, digamos, si no entras en el detalle de las diferentes particularidades de todos los preceptos, digamos, de esta parte del temario, pues bueno, es fácil que incurras en algún tipo de inexactitud. Esto es muy típico, yo diría que en la mayoría, digamos, de temas de esta oposición, pero es especialmente relevante en el caso de la responsabilidad tributaria, porque no es un tema difícil, pero sí que es un tema sujeto a sutilezas, y entonces las tenemos que manejar bien. Muy bien, vamos a ver el siguiente supuesto. Este supuesto, a ver, voy a coger un poquito de agua. Este es un supuesto propio, no es un supuesto, digamos, extraído de ningún examen oficial, pero bueno, es igualmente válido porque desde luego responde, digamos, al tipo de cuestiones que nos pueden plantear. Ya os aviso, es decir, aquí el nivel de dificultad se incrementa un poquito respecto al supuesto anterior, pero sin ser ninguna cosa extraordinaria. Es decir, cualquier persona, digamos, que aquellos que ya conozcáis el temario y que estéis en una segunda, en una tercera vuelta, pues deberíais poder responder sin problemas. Y aquellos que os estáis iniciando, pues bueno, os tiene que servir para ver por dónde van los tiros y el tipo de cuestiones que se pueden plantear y lo más importante, cómo las debemos resolver, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Juan Pérez es el único socio y propietario de Consultoría Pérez S.L. En enero de 2023, Juan contrata a Construcciones García S.L. para la construcción de una vivienda particular, de su vivienda o de su nueva vivienda particular, en una reputada urbanización cerca de Zaragoza. Muy bien. El 15 de marzo de 2024 se comunica a Consultoría Pérez el inicio de un procedimiento de comprobación limitada en relación con el IVA correspondiente al ejercicio 2023. En el curso de dicho procedimiento, la Administración Tributaria requiere a la empresa que justifique las cuotas negativas de IVA declaradas en las autoliquidaciones correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2023. Para su justificación, Consultoría Pérez presenta las siguientes facturas de Construcciones García correspondientes a esos mismos trimestres por trabajos supuestamente realizados en el local en el que la empresa desarrolla su actividad. Y aquí tenemos las facturas. Muy bien. ¿Qué nos están diciendo aquí? Aquí lo que nos están diciendo es, bueno, muy rápidamente, lo que nos están diciendo es que tenemos, por un lado, tenemos una persona que realiza, bueno, que se construye su propia vivienda particular, y encarga, digamos, las obras, digamos, de construcción de su vivienda, de su chalet, a una empresa constructora. Por otro lado, esta persona que ha encargado, digamos, la construcción de su chalet, digamos, es el administrador único de una compañía, de una sociedad. Y resulta que esa sociedad, digamos, durante el periodo que duran las obras, digamos, de construcción del chalet, presenta durante 2 trimestres consecutivos, pues, liquidaciones de IVA negativas. Y con esto, pues, lógicamente, esto llama la atención, digamos, de la agencia tributaria, que automáticamente, pues, abre, pues, un procedimiento de comprobación. Y entonces le piden que justifique de dónde salen, digamos, esas liquidaciones o esas autoliquidaciones negativas correspondientes al IVA del segundo y del tercer trimestre del año 23. Y entonces, esa empresa, la empresa, digamos, que ha sido, pues eso, requerida para hacer esa justificación,
presenta sendas facturas para cada uno de esos trimestres, digamos, curiosamente, qué coincidencia, de la constructora que le está haciendo el chalet, digamos, al administrador único de la sociedad. Entendemos, lo primero, lo que me gustaría es, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿entendemos el contexto? ¿Por dónde van los tiros? ¿Cuál es el planteamiento que se puede deducir de este enunciado? ¿Qué podemos entender? Es decir, lo que intento deciros es que es muy importante a estas alturas, cuando estáis leyendo un enunciado, que entendáis el contexto y que entendáis la situación que os están planteando, porque eso os va a facilitar muchísimo, nos va a facilitar mucho dar después la respuesta, digamos, que aplica al caso concreto. Aquí lo que se está planteando de manera, si queréis, no de manera explícita, pero de manera implícita, lo que se está planteando es que ha habido un señor que, para ahorrarse el IVA, con el objeto de ahorrarse el IVA, digamos, de la construcción de su vivienda, le ha pedido a la constructora que les hiciera las facturas a nombre de la sociedad, con el objeto precisamente de ahorrarse el IVA. ¿Por qué? Porque la sociedad, en tanto que profesional o en tanto que empresario, puede recuperar ese IVA, puede deducírselo, puede ser objeto de deducción. En cambio, eso no pasa en el caso, digamos, de un particular que se hace una vivienda, ¿verdad? Y entonces, bueno, por aquí van los tiros. Este es el planteamiento que se está haciendo. Y este es, digamos, el planteamiento que justifica que en este caso, digamos, la agencia tributaria, la administración tributaria, abra contra esta compañía un procedimiento, en este caso, de comprobación limitada. Muy bien, con estos datos en mente, vamos a ver qué preguntas nos hacen. ¿Realmente hemos entendido el contexto? ¿Qué es lo que nos preguntan? Si finalmente la administración tributaria considerara que ha habido simulación, practicara una liquidación por los 21.000 euros indebidamente deducidos e iniciara el correspondiente procedimiento sancionador, ¿podría plantearse la existencia de algún tipo de responsabilidad de los actores implicados en este supuesto? ¿Podría? Claro, lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, todos son hipótesis. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los elementos. Y además recordad que siempre en un procedimiento de declaración de responsabilidad siempre va a ser necesario, siempre va a ser obligatorio, digamos, dar audiencia a los interesados para que puedan, bueno, ejercer sus derechos y presentar las alegaciones y los documentos que consideren necesarios y acceder evidentemente a la información, digamos, contenida en el expediente. Paro un momentito para que aquellos, digamos, que queráis responder, pues le deis a pausa. Y bueno, y a partir de ahí, pues vamos a dar respuesta. ¿Podría plantearse la existencia de algún tipo de responsabilidad? Fijaros que aquí lo que nos están preguntando es eso, nos están preguntando si podría, no nos están preguntando, en este caso concreto no nos preguntan por el alcance, aunque si nos resulta sencillo y fácil lo podemos colar también, digamos, y la respuesta evidentemente quedará muchísimo más completa. Muy bien, un primer apunte que os hago. Estamos hablando, fijaros que cómo plantean la pregunta la plantean diciendo, si la administración tributaria practicara la liquidación a la compañía por los 21.000 euros indebidamente deducidos, aquí ¿qué estaría planteando? Estarían planteando que hay un tema, digamos, y es que es evidente, y es que hay una posible infracción, por lo que, digamos, se plantea el inicio de un procedimiento sancionador. Muy bien, esto ya nos pone sobre la pista, digamos, de un primer supuesto de responsabilidad, que es el recogido en el 42.1a. El artículo 42.1a de la Ley General Tributaria lo que nos viene a decir es que serán responsables solidarios cualquier persona, cualquier entidad que cause o colabore en la comisión de una infracción tributaria. Tal cual. De manera que siempre que veamos la posibilidad de una infracción tributaria y nos pregunten por supuestos de responsabilidad, automáticamente tenemos que colar el 42.1a. ¿Por qué? Porque si hay una posible infracción, cualquier persona que la haya causado, cualquier persona que haya colaborado en su comisión, es automáticamente susceptible de ser declarado responsable solidario por la misma. Bueno, pues ya lo tenemos. Entonces, teniendo eso en cuenta,
¿Qué infracción tributaria se ha cometido aquí? Tenemos la infracción tributaria, bueno, la más importante de las infracciones tributarias, digamos, que vemos, digamos, prácticamente en todos los ejercicios, en todos los exámenes, digamos, de agentes de Hacienda de los años anteriores. Artículo 191, infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda que debiera haber resultado de una correcta autoliquidación del impuesto. Tal cual. Es decir, en este caso concreto, digamos, la empresa, digamos, que ha cometido la infracción evidentemente es la responsable en tanto que deudora principal, digamos, de la deuda tributaria, pero después tendríamos la figura, digamos, de cualquier persona que haya colaborado o que haya causado la infracción tributaria. Y aquí en este caso concreto, pues se me ocurre, digamos, la figura, en este caso, del señor Juan Pérez, en tanto que administrador de la compañía, y también el señor Juan Pérez, en tanto que particular, en tanto que beneficiario último de toda la operación. Entonces, ya tendríamos, digamos, si queréis, la misma persona podría ser, por el mismo supuesto, podría llegar a ser declarada responsable solidaria, digamos, de esta deuda de 21.000 euros, digamos por dos vías diferentes, en tanto que administrador y en tanto que particular beneficiario, digamos, de la operación. Muy bien, por aquí ya tendríamos una parte de la respuesta solucionada. Existe otro precepto que también resultaría de aplicación, que es el que aparece en el 43.1a de la Ley General Tributaria. El 43.1a de la Ley General Tributaria nos dice que serán declarados o podrán ser declarados responsables subsidiarios, digamos, de la deuda tributaria, los administradores de hecho de derecho, pero en este caso serían los administradores de derecho, los administradores de compañías, de empresas, de personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones, pues bueno, no hubieran hecho lo que estuviera en su mano, digamos, para facilitar o para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, o hubieran consentido que los que de ellos dependieran, digamos, cometieran las infracciones, o hubieran adoptado acuerdos o tomado decisiones, digamos, que posibilitasen, digamos, la infracción. Eso también aplica en este caso concreto. Es cierto, digamos, de que hay jurisprudencia por parte del TEAC, del Tribunal Económico Administrativo Central, que dice que en este tipo de supuestos, digamos, se da preferencia a la exigencia de la responsabilidad solidaria. Pero nosotros, cuando en el examen nos plantean un supuesto de este estilo, debemos ser capaces de entender que ambos supuestos son compatibles. De hecho, si leéis con atención lo que nos pone en el 43.1a de la Ley General Tributaria, lo que nos dice es que cuando se habla de ese supuesto, del supuesto de responsabilidad subsidiaria aplicado a los administradores, digamos, de las personas jurídicas que hayan cometido infracciones, eso se hace sin perjuicio, lo pone tal cual, sin perjuicio de la responsabilidad en la que puedan incurrir en aplicación del 42.1a, que es el que hemos comentado antes, que es la responsabilidad solidaria, ¿vale? Entonces, rápidamente, tenemos estos dos conceptos, la responsabilidad solidaria por un lado, 42.1a, la responsabilidad subsidiaria, 43.1a. Y con eso ya tendríamos la respuesta a nuestra pregunta. Y estaría incompleta. Y ahí es donde está la trampa, digamos, de esta pregunta. La trampa de esta pregunta está en el hecho de que aquí no hay una sola infracción tributaria. Hay como mínimo, digamos, de los datos denunciados podemos deducir dos. Hay otra empresa que ha cometido una infracción tributaria, que es Construcciones García. Hay un precepto que ya no es tan conocido, digamos, nosotros todos conocemos el 191, la Ley General Tributaria, porque lo preguntan muchísimo, pero hay otra infracción tipificada, que es la del 201, que es la infracción tributaria, digamos, por incumplir las obligaciones de facturación. Y es verdad que en este caso concreto la compañía sí que está facturando, está cumpliendo sus obligaciones, digamos, de expedir, y no se nos dice que no haya expedido o que no haya conservado la factura tal como demanda, digamos, la normativa tributaria, de manera que por ese lado no hay infracción tributaria. Pero sí que hay una infracción tributaria, digamos, calificada como muy grave en el 201.3 de la Ley General Tributaria, que consiste precisamente en introducir datos falsos o falseados en una factura. Entonces, en la medida en que Construcciones García también habría cometido una infracción tributaria, todo lo que hemos dicho
en relación, digamos, a la consultora, sería de aplicación también a Construcciones García. Y también en este caso, sus administradores podrían ser o serían susceptibles de ser declarados responsables solidarios en relación con el 42.1a o subsidiarios en relación con el 43.1a, ambos de la Ley General Tributaria, precisamente con la misma justificación que hemos comentado anteriormente. Y aquí es donde está la trampa, aquí es donde está un poquito la trampa, digamos, de este ejercicio. No existe una única infracción, en este caso concreto existen dos, hay dos compañías que han cometido infracciones y por lo tanto, digamos, podemos o son susceptibles de ser considerados responsables tanto solidarios como subsidiarios los administradores de un lado y de otro, ¿vale? Y bueno, y un poquito aquí tenéis la respuesta. Volvemos, un titular, digamos, para empezar, sí, en este caso podría plantearse la concurrencia de algunos supuestos de responsabilidad tributaria. Y entonces aquí, bueno, se han planteado, digamos, las dos infracciones tributarias y cómo a partir de aquí, pues bueno, pues serían susceptibles, digamos, de ser considerados, digamos, responsables los administradores. Y luego también la figura, digamos, del particular beneficiario último de la operación, ¿vale? Y ya estaría, y fundamentalmente es eso. Si en el caso anterior hemos hablado de la importancia, digamos, de entender bien el detalle, digamos, de la normativa, de entrar en la letra pequeña, de quedarnos con los matices y de vincular siempre el supuesto al alcance, cuando hacemos el estudio de esta parte de la materia, en este caso concreto de este ejercicio, yo con lo que me quedaría es con la idea de que en los exámenes o en el segundo examen, no siempre, en el segundo examen de agentes, no siempre nos van a plantear un supuesto concreto en el que nos planteen un tema muy particular, digamos, focalizado y centrado en una materia muy concreta. No, es decir, normalmente nos plantean temas transversales en los que, como en este caso, tienes que vincular, tienes que relacionar pues, la infracción, la sanción y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque son temas que están relacionados. De hecho, la mayoría de los temas, digamos, que aparecen en la convocatoria están relacionados unos con otros. Entonces, con independencia de que nosotros estudiemos las materias de manera separada, llega un momento en que tenemos que ser capaces de hacer una relación transversal entre unos temas y otros. No porque estemos en una clase hablando de responsabilidad tributaria, no porque os encontréis con este ejercicio en un libro en concreto, en el capítulo de responsabilidad tributaria, significa que solo nos vayan a preguntar por responsabilidad tributaria y que nos tengamos que olvidar de todo lo demás. Tenemos que tener la mente muy abierta y tenemos que aprovechar todo el conocimiento que hemos adquirido estudiando los diferentes temas, digamos, en la convocatoria, para abordar la resolución, digamos, de los diferentes supuestos. De otra manera, vamos a ir cojos. Entonces, moraleja de este supuesto, la mente muy abierta. La mente muy abierta. Ya digo, entendemos en cada caso muy bien qué nos están preguntando, damos respuesta a lo mejor que sepamos a cada uno de los temas que aparecen en la pregunta y eso sí, no nos olvidamos de todo lo demás. Es fácil que el tema principal lo identifiquemos rápidamente. De hecho, eso nos va a permitir saber qué tenemos que justificar especialmente. Es decir, este caso concreto, fijaros, este caso concreto es un tema de responsabilidad. Entonces, ¿de qué va el tema? Va de responsabilidad. ¿De qué tengo que hablar? Tengo que hablar de responsabilidad. ¿Qué tengo que justificar? Pues todo lo que tiene que ver con las normas, con los artículos relacionados con la responsabilidad tributaria. Ahora bien, de manera, si queréis, tangencial, aparece un tema relacionado con las infracciones tributarias. No me extiendo en él, pero sí que la tengo que apuntar. No voy a decir, no voy a cogerme el artículo 201 de la Ley General Tributaria y lo voy a chapar aquí al pie de la letra. No toca. Tampoco el 191, por muy importante que sea. ¿Por qué? Porque realmente es un tema de responsabilidad. Me están preguntando por la responsabilidad. Lo que pasa es que yo, para poder dar respuesta al tipo de responsabilidad, digamos, que me están exigiendo o que se podría llegar a exigir en este caso, tengo que tocar el tema de las infracciones tributarias y tengo que ser capaz, digamos,
qué infracciones tipificadas por ley son susceptibles, digamos, de ser de alguna manera encontradas, digamos, o identificadas en este supuesto. Y ya está. Y con eso nos quedamos, ¿vale? Y bueno, pues un poquito, digamos, pues este sería el segundo supuesto. Como podéis comprobar, el nivel de dificultad es es ligeramente superior, digamos, al anterior. Pero bueno, ahora ya nos vamos a meter con el que para mí es uno de los supuestos más importantes o más interesantes, digamos, de los últimos años. Muy bien, vamos a ello. Este sí, es decir, el que viene ahora, ya os digo, es decir, es un tema, es un supuesto que está extraído, digamos, del examen de la oferta de empleo público del año 19, que no sabría decir si se hizo en el año 20, en el año 21, si se llegó a realizar, digamos, porque ya pilló el COVID de por medio. Pero bueno, de cara a nosotros, digamos, lo que nos interesa es que es un supuesto real, que en algún momento un tribunal, digamos, de la oposición de agentes, pues se planteó como válido y como posible, y que bueno, que lo debemos tener en cuenta y que nos va muy bien, digamos, para hacer este tipo de reflexiones, ¿vale? Venga, vamos a ello, no nos dejamos de rollos. La entidad, ¿quién lo iba a pensar?, recibió la notificación de una diligencia de embargo de créditos en fecha 14 de junio de 2019, en la que la Administración Tributaria ordenaba el de los créditos vencidos a dicha fecha que la entidad pudiera adeudar a la entidad X S.A., proveedor habitual de la primera y a su vez deudora de la Hacienda Pública por importe de 23.000 euros, a cuyo efecto, junto con el orden de embargo, se le solicitaba información sobre la existencia de tales créditos y sobre cualquier otro no vencido en ese momento. Bueno, ya lo sabemos, digamos, los miembros de los tribunales, digamos, bueno, muchas veces nos vamos a encontrar, digamos, con este tipo de supuestos que no están especialmente bien redactados. Pero bueno, más o menos se entiende fácil. La entidad, ¿quién lo iba a pensar?, informó a la Administración Tributaria de la existencia de un crédito vencido con anterioridad a la fecha 14 de junio de 2019 por importe de 6.500 euros, que no había sido satisfecho aún a la entidad X S.A. por entender que los productos que habían sido suministrados por esta última no cumplían con lo contractualmente acordado, por lo que hasta que fueran sustituidos por otros, conforme a las estipulaciones contractuales, no se efectuaría pago alguno por parte de quien lo iba a pensar a X S.A. ni tampoco a la Administración Tributaria. A la vista de la información suministrada, se solicita su análisis de las alternativas de que dispone la Administración Tributaria para exigir el ingreso en la caja pública de crédito adeudado por quien lo iba a pensar a X S.A. y en concreto. A ver, antes de pasar al concreto y antes de pasar a las preguntas, ¿vale? Básicamente es un embargo de créditos. Estamos hablando de una compañía y de su proveedor. Es decir, hay una compañía, digamos, que es cliente de otra. Entonces, el proveedor, digamos, le hace una entrega, digamos, del material, digamos, contratado, y esta compañía en concreto, pues le debe un dinero, tiene un crédito con la otra, y entonces viene Hacienda, digamos, y dice, oye, hey, hemos embargado a tu proveedor, no le pagues, me tienes que pagar a mí. Embargo de créditos, es decir, va de eso, es un supuesto de embargo de créditos. Ahora bien, la compañía, digamos, requerida dice, no, efectivamente estos créditos existen, en concreto hay un crédito de 6.500 euros, pero no te lo voy a pagar, no se lo voy a pagar ni a mi proveedor, ni te lo voy a pagar a ti, Hacienda Pública. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento de contrato. Y como hay un incumplimiento de contrato, pues no voy a realizar el pago por el motivo que sea, porque las piezas son defectuosas, por lo que sea, ¿vale? Y entonces aquí lo que nos están planteando es, y en este supuesto, ¿qué puede hacer Hacienda? ¿Veis por dónde van los tiros? Esto es un planteamiento real de examen. Entonces vamos a ir a la pregunta concreta, porque la pregunta concreta nos va a permitir como mínimo centrar el tiro. Nos piden recordad, dice, a la vista de la información, ¿vale?, se solicita su análisis de las alternativas de las que dispone la Administración Tributaria para exigir el ingreso de la caja pública del crédito adeudado. Es decir, nos están pidiendo que nos mojemos, pero nos están pidiendo que nos mojemos desde un punto de vista analítico de las diferentes alternativas que tiene la Administración Tributaria. Fijaros que es un matiz importante, porque dada la complejidad del tema, no te están pidiendo que sientes cátedra
Lo que te están pidiendo es, bueno, con la información de la que dispones, con tu conocimiento del temario, danos tu opinión. ¿Qué podría hacer la Administración Tributaria? Eso es lo que se está diciendo aquí. Primera pregunta. Ya digo, desde el punto de vista del análisis. Analizar la posibilidad de declarar responsable tributario a la entidad, quién lo iba a pensar, por incumplimiento de la orden de embargo y, en su caso, el alcance de esa responsabilidad. Motive la respuesta. Aquellos que queráis utilizar 4 o 5 minutos para responder esta pregunta, pues es el momento de darle a la pausa al vídeo. Muy bien, pues vamos a ello. Esta pregunta es fácil. Esta, si la conoces, es muy fácil. Es decir, esta ya la sabemos. Es decir, esta ya sabemos por dónde van los tiros. ¿Sí o no? Efectivamente, es decir, existe la posibilidad de declarar, digamos, a quién lo iba a pensar, digamos, responsable del pago de la deuda, digamos, por incumplimiento de la orden de embargo. Casi te están dando la respuesta con la pregunta. Pues sí, sí. ¿Y en base a qué? Al 42.2.b. Es decir, será responsable de la deuda tributaria, responsable solidario de la deuda tributaria, aquel que por culpa u omisión, digamos, incumpla una orden de embargo. Ya está. ¿Y cuál será el alcance, digamos, de la responsabilidad? Aquí sí que existe el matiz importante de que, fijaros, como es un supuesto del 42.2, digamos, en este caso, el alcance de la deuda tributaria, el alcance de la responsabilidad, perdón, no es la deuda exigida en periodo voluntario, digamos, al deudor principal, no. En este caso es, digamos, aquí se exige la deuda tributaria, las sanciones, los intereses y los recargos hasta el valor, digamos, de los bienes, de los derechos, digamos, que la Administración Tributaria hubiera podido embargar o hubiera podido enajenar. En este caso, los 6.500 euros. Esta pregunta es sencilla, esta pregunta es fácil. La pregunta es, sí, existe, analice, bueno, pues existe esta posibilidad, existiría la posibilidad de, digamos, declarar responsable solidario, digamos, a esta compañía por incumplimiento, digamos, de la orden de embargo en base al 42.2.b, digamos, y el alcance sería el que hemos comentado. Va todo, es decir, van deudas, sanciones, intereses y recargos. Eso sí, hasta el límite, digamos, del valor de los bienes, digamos, que la Administración Tributaria hubiera podido, en este caso, embargar. ¿Está? Esta es muy fácil. Pero esta pregunta la he puesto porque nos va a servir de contexto, digamos, para la que viene después. Es decir, no me extiendo más, digamos, es lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, el tema es... Aquí eso está mal redactado, es decir, no es el 42.2c, es el 42.2b, ¿vale? Pero bueno, es decir, dejando esa sutileza, ¿vale? Vamos a ir a la siguiente pregunta. Posibilidad de reclamar judicialmente el pago de dicho crédito por parte de la Administración Tributaria. Motive la respuesta. ¿Qué nos están preguntando aquí? Es decir, recordad lo que nos decían en el enunciado. Analice, digamos, las diferentes posibilidades, las diferentes alternativas que tiene la Administración Tributaria. En este caso, respecto a la posibilidad de reclamar judicialmente el pago de dicho crédito por parte de la Administración Tributaria. Es decir, aquí ya podéis dar la pausa cuando queráis, pero yo os hago una reflexión. Para mí esta pregunta es complicada. Y cuando os dé la respuesta, o digamos mi planteamiento a nivel de respuesta, os va a parecer trivial si queréis, pero a mí me generó muchísimas dudas. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que yo hago de cara a resolver esta cuestión? Bueno, pues el planteamiento que yo hago es coger y decir, bueno, tienes una compañía, digamos, que podría ser declarada responsable solidaria, digamos, en el caso de que se demostrara que ha incumplido una orden de embargo. Nosotros no sabemos si se está negando a pagar, digamos, la deuda en base a un interés legítimo, porque efectivamente ha habido incumplimiento del contrato, o directamente se ha puesto de acuerdo, digamos, con su proveedor para esquivar la responsabilidad de este con Hacienda. Igual son amigos, no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que hay un incumplimiento de una orden de embargo
y que existe un procedimiento que permite escuchar a unos y a otros y por el cual o mediante el cual, digamos, ya digo, la administración tributaria puede declarar responsable, si se dan las circunstancias, digamos, a esta compañía que está incumpliendo la orden de embargo. Y ya digo, en ese procedimiento, digamos, al obligado tributario o al futuro posible responsable, se le darán las garantías para ser escuchado en trámite de audiencia, donde podrá, digamos, acceder, digamos, a todos los datos, a toda la documentación, a todas las pruebas practicadas durante el procedimiento, y en el que además, digamos, podrá presentar alegaciones y la documentación adicional que considere oportuna. Es decir, hay una serie de garantías. Pues muy bien, si después, digamos, de todo este procedimiento para declarar la responsabilidad, finalmente se acaba declarando responsable solidario, digamos, por el incumplimiento de la orden de embargo, digamos, a esta compañía, si eso sucede, si eso pasa, digamos, la administración tributaria directamente lo que hará, en base a lo que prevé el artículo 174 de la Ley General Tributaria, lo que hará será notificar, digamos, la declaración de responsabilidad y facilitar, digamos, un plazo para que esta compañía cumpla con la deuda tributaria que se le exija. Y de hecho el plazo que se le dará será el previsto en el 62.2 de la Ley General Tributaria. Ya lo digo, esto lo dice el artículo 174 de la Ley General Tributaria. Muy bien, sigo con mi razonamiento. ¿Qué pasará si la compañía se declara en rebeldía y no satisface esa deuda que se le exija en tanto que responsable, digamos, en periodo voluntario? Pues esto lo dice el artículo 41 de la Ley General Tributaria, el 41.3, que nos dice que transcurrido el periodo voluntario sin que se realice el pago, el periodo voluntario ofrecido al responsable sin que se realice el pago de la deuda tributaria que se le exija, automáticamente iniciará el procedimiento ejecutivo. ¿Y qué sucede durante el procedimiento ejecutivo? Durante el procedimiento ejecutivo lo que sucede es que en un momento determinado se inicia el procedimiento de apremio. Y el procedimiento de apremio se inicia con una providencia notificada. Eso lo dice el artículo 167.1 de la Ley General Tributaria. Y esa providencia notificada tiene la misma fuerza ejecutiva que una resolución judicial. De manera que toda esta historia, todo este rollo que os estoy explicando, lo que nos viene a decir es que la administración tributaria tiene herramientas propias, gracias a aquellas que le está dotando, digamos, o que se le dotan, digamos, a través de la Ley General Tributaria, digamos, tiene herramientas, tiene instrumentos que tienen la misma fuerza ejecutiva que una resolución judicial. De manera que no tiene sentido, en este caso concreto, que la administración tributaria reclame judicialmente, cuando ella puede ejecutar directamente. Dicho de otra manera, si reclamara judicialmente y se le diera la razón, digamos, el tipo de ejecución, digamos, que acabaría haciendo, digamos, la jurisdicción competente sería la misma que por otro lado hubiera hecho directamente la administración tributaria. No tiene sentido. Es decir, ya con esto ya acabo, es decir, por todo lo comentado, es decir, ¿existe la posibilidad de reclamar judicialmente el pago de dicho crédito por parte de la administración tributaria? No tiene sentido. No tiene sentido. Lo que tiene que hacer la administración tributaria es seguir el procedimiento que para eso está y que le llevará, llegado el caso, digamos, a articular o poner en marcha los diferentes instrumentos que le permiten, pues eso, ejecutar, digamos, el cobro de la deuda con la misma fuerza resolutiva o la misma fuerza ejecutiva que una resolución judicial. Bueno, y es lo que tenéis aquí, ¿no? Es decir, al final, digamos, en este caso concreto, lo que tenéis aquí bien explicado y bien escrito son los diferentes, la justificación, digamos, todo el proceso, digamos, los diferentes argumentos que precisamente nos llevan, pues, a esta conclusión que hemos comentado, ¿no? En consecuencia, precisamente porque, digamos, llegado el caso, digamos, la providencia de apremio tiene la misma fuerza ejecutiva, digamos, que una sentencia judicial, digamos, no tiene sentido que la administración tributaria realice ningún tipo de reclamación, digamos, por esta vía. No creo que sea el supuesto más sencillo y más fácil del mundo.
de verdad que lo creo así. Es decir, yo creo que, digamos, me parece complicado y me parece complejo, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que en un examen tienes de 4 o 5 minutos, digamos, para responder a cada una de estas cuestiones, a cada una de estas preguntas. Dicho de otra manera, lo tienes que tener muy claro. Es decir, para responder a esta cuestión hay que tenerlo cristalino. Y aún así, muchas veces, digamos, pues es fácil que se te pase por alto alguna cosa. Moraleja, pues es muy parecida a la que hemos visto anteriormente, digamos, pero con un nivel, digamos, yo diría que de dificultad añadido. Y es, y os voy a decir por dónde van los tiros. La normativa, tal como nosotros la estudiamos en el temario, la normativa recogida en el temario, no responde explícitamente, de manera directa, a la cuestión que nos plantean. Es decir, tenemos que utilizar, digamos, nuestra capacidad para, una vez más, relacionar los diferentes conceptos, digamos, que se nos ponen sobre la mesa, para ser capaces, digamos, de articular un argumento válido. Es decir, y fijaros lo que os voy a decir, yo no sé si mi respuesta es válida o no, no sé si es correcta o no, bueno, sí que lo sé, pero quiero decir, no es exactamente decir esto es blanco o esto es negro, no, es decir, aquí no nos estaban preguntando sobre una cosa, el planteamiento que nos estaban haciendo era analice las diferentes alternativas, las diferentes posibilidades que tiene la administración tributaria. Desde esa perspectiva, el propio tribunal, digamos, que planteó esta cuestión ya era consciente de las dificultades de este tema tal como lo estaban planteando. Aquí lo importante es que te definas, que tomes una decisión y que la justifiques, con argumentos basados en aquella parte de la normativa que conoces o que mejor conoces o que conozcas muy bien. Y cuando eso lo tienes claro, fijaros que en este asunto en concreto, o en esta pregunta en concreto, no he tenido que hacer uso, digamos, el último apartado de un artículo escondido en un reglamento o en una norma que nadie se mira. No. Aquí, una vez he tomado la decisión, digamos, de cuál sería el sentido de mi respuesta, he hecho uso, digamos, de los artículos más importantes, digamos, de la norma. No he tenido que ir muy allá. Al final he acabado en el 167 de la Ley General Tributaria, que es de los más importantes, que es de los más preguntados en nuestra oposición. Aquí la dificultad está en encajar las piezas. Simplemente que lo tengáis claro y que tengáis claro que eso es algo que muchas veces tendremos que hacer, entonces tenemos que mantener nuestra mente abierta. Muy bien, pues ya llegamos al final. Con todo esto, ¿dónde quiero ir a parar? ¿Cuál sería la conclusión que me gustaría, digamos, que os quedara de todo este rollo, de todo este vídeo que hemos hecho hoy? Lo primero, lo muy importante, es decir, y esto sirve para cualquier tema que estéis estudiando, digamos, en esta posición, entender. No os pongáis a memorizar nada si no entendéis muy bien lo que estáis estudiando, porque lo que memoricéis no va a ir a ningún sitio. Pensad una cosa, cuando hagamos el examen, es decir, vamos a estar respondiendo a preguntas sobre temas que a lo mejor, en el mejor de los casos, a lo mejor habremos estudiado, habremos repasado 3 o 4 semanas antes, si no más. Es decir, eso en el mejor de los casos, igual hace 3 meses que no te miras una cosa y te aparece en el examen. Entonces, tienes que haberlas entendido muy bien. Si las has entendido muy bien, por ejemplo, si tú entiendes el concepto de responsabilidad tributaria, y dices, bueno, ¿qué es la responsabilidad tributaria? Pues la responsabilidad tributaria es una figura jurídica por la que la administración tributaria puede exigir el pago de la deuda de una persona a otra, la deuda tributaria de una persona a otra persona. Deuda tributaria. Es decir, no estamos hablando de obligaciones, no estamos hablando de obligaciones formales, no, estamos hablando de deuda tributaria liquidada o autoliquidada, negro sobre blanco, procedimiento de recaudación. Pues esto te sitúa. Lo has entendido de esta manera, de esto ya te acuerdas. Y esto, los que estéis viendo este vídeo, ya os acordaréis para siempre. Es decir, lo que se exige es deuda tributaria, no obligaciones tributarias. Estamos hablando de cantidades líquidas, liquidadas, siempre. Así lo dice el artículo 41 y así lo dice el artículo 174 de la Ley General Tributaria. Entonces, cuando esto lo entendéis, es muchísimo más fácil que después lo recordéis. Y esto aplica para la responsabilidad tributaria y aplica para cualquier tema que estéis estudiando. Primero, entender. ¿Entender el qué? En el caso ahora ya sí, aterrizo a la responsabilidad tributaria. Los conceptos generales.
Una vez conozco los conceptos generales, artículo 41 de la Ley General Tributaria, una vez los entiendo bien, trato de entender, fijaros, no estoy memorizando, entiendo muy bien los supuestos de responsabilidad, artículo 42 y artículo 43. Y después ya me pongo con el procedimiento, artículos 74, 174, 175 y 176. Todo esto os estoy haciendo referencia a lo que es la parte de la Ley General Tributaria. Evidentemente, tenéis que hacer uso, digamos, del 124, 125 y 126 del Reglamento General de Recaudación. Y también del 196 del REGAT, digamos, para todo lo que tiene que ver con la declaración de responsabilidad durante el procedimiento inspector. Pero ese es el marco, no es un tema, siendo un tema tan importante, desde un punto de vista, digamos, normativo, es muy concreto. Entonces no podemos fallar. Entonces, ya digo, tenemos que entrar ahí, tenemos que entrar bien y tendremos que entrar en el detalle. Primero entender. Y una vez he entendido todo lo que me están planteando, fijaros, por ejemplo, miraos el 196 del REGAT. El 196 del REGAT lo vais a entender muchísimo mejor en el momento que tengáis claro esto que os he dicho. Lo que se exige es deuda tributaria liquidada o autoliquidada, no otra cosa. Por ejemplo, si me exigen, yo como responsable me exigen una sanción, la sanción tiene que estar impuesta. Es decir, tiene que haber una resolución de un procedimiento sancionador que imponga la sanción. Solo entonces me van a poder declarar responsable de esa sanción. Si no, no. Si no, no hay deuda. ¿Vale? Entonces, simplemente entenderlo de esta manera. Entiendo muy bien el temario, entiendo muy bien lo que tengo entre manos y entonces sí, entonces ya me pongo a estudiar, me pongo a memorizar. Pero fijaros lo que os digo, ¿no? Es decir, al final, como opositores, el gran enemigo que tenemos siempre no es entender, no es memorizar, es no olvidar lo entendido, no olvidar lo estudiado. La mejor manera de conservar, digamos, lo que estudio, lo que aprendo, lo que memorizo, es poniéndolo en práctica, rápidamente, a la práctica. Rápidamente estudiáis, o sea, entendéis, estudiáis y practicáis. Una y otra vez, y ponéis en marcha ese círculo virtuoso. Eso es lo que os va a permitir ir consolidando conocimientos e ir consolidando, digamos, unas determinadas prácticas que os permitan, pues eso, el día del examen, ir al examen con conocimiento consolidado y, bueno, no olvidado. Porque de otra manera lo que acaba pasando es que las cosas no se entienden, y las cosas no se entienden, no se ponen en práctica y se olvidan fácilmente y después pasa lo que pasa. Tenerlo en cuenta. Es una recomendación que os hago, pero es una recomendación que de verdad que funciona y funciona muy bien. Y bueno, en ese sentido, ya sabéis, digamos, pues tenemos, digamos, nosotros tenemos una serie de publicaciones que lo que hacen es que están pensadas precisamente desde ese punto de vista, de facilitar, digamos, el aprendizaje constante a través, digamos, de la combinación entre el estudio teórico de la materia y la puesta rápidamente en práctica, digamos, de lo que se está estudiando. Y ya está, con eso acabo el rollo, acabo la presentación. Simplemente, pues nada, deciros, digamos, que, bueno, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, darle a like al vídeo, que nos ayuda un montón, suscribiros al canal, porque, bueno, iremos subiendo más vídeos en las próximas semanas, de aquí al examen, de la convocatoria que tenemos en marcha, y a partir de ahí, pues bueno, esperemos que entre todos, pues vayamos sacando todo esto adelante. Venga, un saludo, chao.